Uso de la palabra Cintia Mónaco, licenciada en Ciencias Políticas, abogada especialista en Derechos Humanos, directora nacional de la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos. Hola, buenas tardes. Bueno, gracias por este momento. Desde la CAD, la Coordinadora Argentina por los Derechos Humanos, también somos parte de la Mesa de Articulación por la Niñez, como otras organizaciones que participaron en el día de hoy en otras jornadas también lo mencionaron. Y bueno, claramente estamos a favor de modificar un régimen penal juvenil actual sin bajar la edad de imputabilidad, pero no así ni ahora. Me gustaría comenzar trayendo acá un fallo reciente de la Cámara Nacional de Casación de diciembre de 2018, donde en un caso caratulado OJA, robo en tentativa, se discutía el rol de los jueces de menores en relación a un joven inimputable que seguía bajo tutela judicial. Este fue un fallo que fue resuelto por unanimidad y me pareció interesante el recorrido bastante crítico que hacen estos jueces del sistema actual del régimen penal juvenil. Me parece destacable la intervención que tuvo en ese sentido el juez Hantus, que bueno, cita varios de los informes de los organismos internacionales, particularmente los del Comité de Derechos del Niño, tanto el de 2002 como el de 2018, donde reitera sus recomendaciones y preocupaciones en relación a que Argentina viene sin darle atención a esas recomendaciones ni a adoptar un régimen penal juvenil en consonancia con la Convención, a pesar de la inconsistencia que tiene la ley actual. Y marca a lo largo del fallo todo un proceso que viene dándose de adecuación a derechos que ya se ha iniciado en la práctica judicial, aunque por supuesto en forma errante, y queda por definir al día de hoy qué hacer con el régimen penal juvenil. En su parte, cuando interviene el juez Magariño, resalta que tenemos también una ley de salud mental que otorga competencia a organismos e instituciones que contempla esa ley y al control de medidas que se toman desde esas instituciones a un juez civil, y también que tenemos la ley, por supuesto, la 26061, que otorga competencia en los casos donde haya jóvenes inimputables, a organismos de carácter administrativo y también a jueces civiles sobre medidas que estos puedan tomar. Entonces, haciendo un análisis del juego de normas vigentes que tenemos hoy, llegan a la conclusión de que los jueces penales de menores tienen cierto rol, pero solo en aquellos supuestos en los cuales haya imputado un menor que sea imputable según la propia ley. Lo traigo acá porque el proyecto del Ejecutivo claramente hace un retroceso en este sentido, porque lo que justamente plantea, a pesar de esta línea de razonamiento que vienen teniendo los tribunales superiores del esquema judicial argentino, es que los jueces pueden seguir teniendo parte en asuntos donde los sujetos involucrados son menores inimputables. Y en este sentido volvemos a retroceder más allá de las recomendaciones internacionales. Por otro lado, frente a la discusión de la baja de imputabilidad, parece que todos los planteos que se vienen haciendo en este sentido de que se rechaza no son escuchados, tanto las conclusiones generales que se llegaron en febrero de 2017 en las 8 mesas con especialistas que hubo en el Ministerio de Justicia para no bajar la edad de imputabilidad, generó mucha polémica. Justamente este tema fue la conclusión principal y aún así se plantea acá como una de las cuestiones que trae como novedad el proyecto del Ejecutivo. Y en este sentido seguimos remarcando que es el Comité de los Derechos del Niño que en junio de 2018 volvió a plantear, en el marco del análisis que venía llevando adelante sobre los casos de gatillo fácil en el contexto de crisis y desguaces de política de protección de derechos de la niñez, advierte al Estado argentino sobre la necesidad de volver a adoptar una ley general sobre justicia de menores en consonancia con la Convención y otras normas internacionales, y en particular con la garantía de que la detención sea utilizada como último recurso, que no haya disposiciones que incrementen las sentencias y que por supuesto no se incremente, no se reduzca la ley de responsabilidad penal. Así que claramente es imposible apoyar el proyecto que manda el Ejecutivo porque justamente expresa este retroceso en este y en un montón de temas.
Hay otros proyectos con estado parlamentario que son más adecuados a estos estándares de derecho, y lo que más nos preocupa, además de lo de la ley que quieren bajar la edad de putabilidad, es que este tema debería estar agotado, no solamente porque todas las que hemos escuchado a lo largo del día, la mayoría de las exposiciones en ese sentido en esta comisión, también por lo que se planteó en el Ministerio de Justicia, sino por todas las recomendaciones de los organismos internacionales que reclaman hasta el cansancio sobre este punto. Pero bueno, tampoco es cuestión que nos concedan esta bandera en relación no a la baja y nos endilguen el resto del proyecto, porque tiene una cantidad de limitaciones que venimos mencionando. Por ejemplo, en relación al principio de oportunidad, así como en la remisión, en la conciliación y en la suspensión del juicio a prueba, se establece límites para los delitos de hasta 10 años y los delitos que sean susceptibles luego de aplicar pruebas privativas de libertad. Esto es un problema porque se le quita herramientas a los jueces que tienen que resolver después estas cuestiones, y sabemos que todo lo que es en justicia restaurativa, estas cuestiones tienen que evaluarse el caso por caso y no poner estas limitaciones antes de empezar a estudiar la cuestión. También hay que mencionar la cuestión de que el proyecto del Ejecutivo disfraza sanciones de medidas socioeducativas. Nosotros creemos que el sistema de protección de derechos debe estar garantizado siempre y no pensarse como una sanción. Aparte deben pensar cuáles son realmente las medidas más adecuadas para ser vistas como consecuencias jurídicas para los adolescentes, pero nunca confundirlos. Después ni hablar de que, como ya se mencionó reiteradas veces, la pena privativa de la libertad establecida en ese proyecto contradice el artículo 40 de la Convención de los Derechos del Niño porque viola el principio de especialidad, el principio de proporcionalidad, y todo esto para nosotros tampoco es negociable. O sea, este proyecto claramente no tiene consenso, no solamente en relación al tema de la baja, sino a la letra de la mayoría del articulado. Y además, como ya se dijo, en este debate se viene dando con los pibes afuera, sin su voz y en nombre de ellos. Y esto viola el derecho a ser oídos de los pibes. Entonces, por eso también queremos plantear nuestra voz de que lo queremos impugnar este debate porque no viene siendo lo suficientemente democrático. Es difícil que todas las organizaciones que vienen trabajando el tema de niñez puedan estar participando en estas condiciones, y además necesitamos a los pibes participando en primera persona. Nos preocupa muchísimo que la discusión se esté dando en un contexto de campaña electoral, lo que no es adecuado por un debate tan sensible como este. Nos preocupa un montón que el Poder Legislativo anteponga este debate y el destino del presupuesto a formas de castigo para los adolescentes en vez de garantizar una niñez equitativa en todo el país, siendo que las cifras oficiales, como ya se dijo, el 48% de los menores del país vive bajo la línea de pobreza, y sabemos que el sistema de protección de derechos a la infancia se encuentra desfinanciado. Según los datos oficiales, el gasto en promoción y asistencia social equivale al 1,58% del presupuesto, mientras Seguridad Interior al 2,17%. O sea, todos los rubros que tienen que ver con la aplicación del sistema penal triplican el rubro que responde a asistencia y promoción social. En un contexto como este, de enorme desigualdad social, que hace que el gobierno nos quiera estimular a tolerarla en vez de a combatirla, siendo que esta es la real base de este problema. Por eso reiteramos, como ya se dijo acá, no queremos bajar la idea de punibilidad, sino bajar la desigualdad, y no queremos más regresividad en el sistema penal, ni pensar medidas que tienen que ver con garantizar derechos como si fueran con carácter de sanción. No queremos prisiones preventivas, no queremos que se abran procesos penales a los no punibles, aunque sean sin la expectativa de pena. No queremos considerar a la reincidencia como un factor que puedan pensar su tiempo en la vida futura de los jóvenes. Dicho todo esto, me gustaría resaltar el voto de FAID en el fallo Maldonado de la Corte Suprema de Justicia del año 2005, donde plantea la significación del principio de culpabilidad. Le invito a que los lean, así como otras invitaciones que se han dado, porque es importante pensarlo de que es la concepción antropológica que no admite la cosificación del ser humano, y mucho menos de un niño y niñas que son la realidad de nuestro país. Un datito más. El equipo de estadísticas de la base de datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación
marca que en octubre de 2018 se encontraban en los centros de menores de la Ciudad de Buenos Aires solo 25 jóvenes de 17 años. Y en el Complejo Federal de Jóvenes Adultos, de 364, solo 20 jóvenes se encontraban condenados por tribunales orales de menores, y de esos solo 4 habían cometido delitos siendo menores de edad, con condenas promedios de 5 años. Entonces nos damos cuenta que estamos frente a un fenómeno que cuantitativamente es muy reducido, más allá de la sobrerepresentación que nos trae la prensa sobre esta problemática. Aún así, entendemos que estos jóvenes deben transcurrir su condena en una cárcel, que no sea en una cárcel para adultos, sino en un centro especializado. Esto es algo que el proyecto tampoco lo trae con claridad. Así que bueno, gracias por el tiempo. Muchas gracias, Cintia.